Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. 2 de la tarde con 3 minutos. Gracias por estar con nosotros en la radio de Costa Rica. Muy buenas tardes. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen en vivo a través de 93.5 en FM, a través además del Facebook en vivo de Noticia Monumental, donde ya estamos transmitiendo en vivo, también esta noche en Canal 2 y también en los servicios de podcast que son Google Podcast, Apple Podcast y Spotify, donde tenemos miles de oyentes todos los días. Muchas gracias por su sintonía. Ayer el INEC dio el resultado de la encuesta continua de empleo en nuestro país y yo le pedí a don Gerardo Corrales, el reconocido economista nacional, que me acompañara hoy en el programa. Está fuera del país don Gerardo, me hizo el favor enorme de poder estar con nosotros en Matices, así es que le saludo don Gerardo, muchas gracias, ¿cómo le va? Hola don Randall, gracias por la oportunidad, siempre es un placer, y saludos a sus seguidores. Muchas gracias por estar con nosotros. Voy a compartir, saber, un segundo para ver dónde abrí lo que tenía que abrir, que es justamente el resumen de la encuesta continua de empleo, un resumen que preparó justamente don Gerardo para ayudarnos a guiarnos hoy respecto a eso. Gracias a Félix Molina, que nos reporta sintonía ya a través del Facebook de Noticia Monumental. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, empecemos de una vez, don Gerardo. Esta encuesta incluye julio, agosto y septiembre del 2023. Sí, efectivamente, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que para mí es una de las entidades que más nos ayuda a entender la situación económica del país, publica cada mes trimestres móviles en cuanto al resultado de los indicadores de la población del país, de la población en edad de trabajar, que es de más de 15 años, de esa población en edad de trabajar, cuántos van al mercado laboral, ya sea que tengan empleo o que estén desempleados. A la suma de esos dos conceptos se le llama la fuerza laboral, y también nos dice aquella población de 15 años o más que por algunas razones no van al mercado laboral, sea porque se cansaron de buscar empleo, o sea porque tienen alguna discapacidad o porque eventualmente no quieren trabajar, que se llama la población fuera de la fuerza laboral. Y además nos da indicación de la actividad económica del empleo o el empleo por actividad económica, que es este gráfico, donde podemos ver que haciendo una comparación desde el punto de vista de el año 2019, el mismo trimestre, a hoy, todavía estamos por debajo 62,000 empleos para un total de ocupados de cerca de 2.1 millones de personas, y podemos ver que el principal generador de empleo en el país sigue siendo el comercio. El comercio genera 377,000 empleos, eso es el 18% del total de ocupados del país. Y sí, respecto al nivel prepandemia, el comercio ha creado 26,000 empleos nuevos. Pueden ver que la actividad económica que le sigue es la industria. Aquí principalmente la que más se mueve es la industria de zonas francas. Ahí se generan en total 273,000 empleos, representa el 13%, y la industria desde la prepandemia ha generado 47,000 empleos nuevos. Y así podemos seguir leyendo. La agricultura es el cuarto generador de empleo, 215,000 empleos se generan en la parte agrícola, es el 10% de la población ocupada, pero vean que a diferencia de los otros sectores, se han destruido en agricultura 41,000 empleos. Lo mismo que en la parte de empleo doméstico, ahí se han perdido 41,000 empleos, en la parte de hoteles y restaurantes 15,000 empleos,
en la parte de servicios profesionales alrededor de 13,000, y así sucesivamente podemos ver ese primer dato de la encuesta. Si bajamos, Randall. Claro, nada más déjeme detenerme aquí un segundo, don Gerardo. Estos tres, comercio, industria, servicios administrativos, los que han creado empleo con respecto a la pandemia o al inicio de la pandemia, son una isla junto a los otros que están perdiendo, ¿verdad? Porque agricultura ha perdido 41,000, construcción ha perdido 23,000, hoteles y restaurantes 15,000, empleo doméstico 41,000. Parecieran ser una isla, ¿verdad? Sí, buen punto. Y cuando desagregamos, digamos, la industria de zonas francas y lo que llaman centros de servicio compartidos de zonas francas, esos son los principales sectores dinámicos después de la pandemia que han creado las oportunidades de empleo, más la parte comercial. Sí, el resto de actividades que básicamente pertenecen a lo que se llama el régimen definitivo, que es aquel que no tiene ningún tipo de incentivo tributario, pues se ve que todavía están por debajo de los niveles de ocupación. Ese es un elemento muy importante a señalar porque el país viene creciendo, la producción del país viene creciendo. De hecho, la emisión del Fondo Monetario que se acaba de ir revisó hacia arriba la tasa de crecimiento de este año y después el Banco Central así lo informó, a un 5%. Pero nada hacemos, como lo vamos a analizar ahora, si ese crecimiento de la producción no se traduce en nuevas oportunidades de empleo. Y eso es lo extraño de lo que está sucediendo en el país. Aquí está. Esto es bien interesante. Aquí podemos ver la tasa de desempleo, o sea, de la fuerza laboral, de la gente que está dispuesta a trabajar, qué porcentaje no consigue el empleo, que es lo que llamamos la tasa de desempleo. Y también, paralelo a esto, tenemos la tasa de participación laboral. Esto es de la población de más de 15 años que legalmente puede trabajar, qué porcentaje efectivamente va al mercado laboral, ya sea que tenga un empleo o que busque trabajo. Y entonces lo que la línea azul nos dice es que la pandemia elevó los niveles de desempleo del país al 24.4% y que hemos venido en una tendencia decreciente. Cuando a septiembre del año pasado la tasa de desempleo era un 12%. Y hoy tenemos una cifra que prácticamente está por debajo de septiembre del 2010, una tasa de desempleo bajísima del 8.1%. Entonces, si uno lo ve fríamente, diría que bien, porque hay crecimiento de la producción y también el desempleo se está reduciendo. Pero si vemos la línea roja, lamentablemente es como una ilusión, porque el desempleo está bajando, no porque se estén creando nuevas oportunidades laborales, sino que cerca de 6 puntos porcentuales de la gente que puede ir al mercado laboral se está saliendo del mercado laboral, no está ofreciendo sus servicios laborales. Esto lo vamos a profundizar un poco más, pero entonces esta reducción de la tasa de desempleo obedece a que un número importante de desempleados se salen del mercado laboral, quedan fuera de la fuerza laboral y eso hace que el número de ocupados se vea reducido a 2,077,000 ocupados, de los cuales el 63% son hombres, y que el número de desempleados del país sea ahora menor, 183,000 personas desempleadas, de las cuales el 58% son hombres. Bueno. Bueno, y aquí está este cuadro que sí es preocupante porque compara de punta a punta septiembre de 2022 contra septiembre de 2023. Vean cómo en la línea 3
el número de desempleados se reduce 114,000 personas menos desempleadas. Eso debería ser signo de alegría, signo de reactivación económica, pero la línea que está encima de esa, la segunda línea, no es porque esos desempleados se redujeron por la creación de nuevos empleos, sino que más bien paralelamente se destruyeron en los últimos 12 meses 110,000 puestos de trabajo, se cerraron, desaparecieron. Y si además le agregamos la línea quinta, que es la población de 15 años o más nueva que se está incorporando, son 52,000 personas más. Quiere decir que en 12 meses la población que no ofrece su trabajo pasó de 1,623,000 a 1,899,000 personas. O sea, 276,000 personas en los últimos 12 meses se salieron del mercado laboral. Y eso hace que la tasa de desempleo sí se vea que baje del 12 al 8.1, casi 4 puntos porcentuales, pero es debido a que, y repetimos, la gente con disposición a ir al mercado laboral se redujo 6 puntos porcentuales. Ahorita vamos a tratar de explicar estas 276,000 personas en qué rango de edades están. Sin embargo, déjeme hacer un ejercicio, ¿no, Gerardo? A pura regla de 3. Vamos a ver. 2,078,000 es los números. Lo que tengo que. Bueno, voy a hacerlo con la fuerza laboral. Vamos a ver. 2 millones. No. 2,485, que son de la fuerza laboral de la vez pasada, ¿ok? Sí. Esa 297, como X, porque quiero averiguar, como 2,078 esa X, porque quiero averiguar si mantuviéramos la misma fuerza laboral, ¿a cuánto equivaldría la cantidad de desempleados que tenemos hoy? Para usar la misma base y quitarnos, digamos, el fantasma o la falsedad de ver un porcentaje más bajo. Entonces vamos a ver, si yo digo aquí 2,078 por 2,97, don Gerardo, y lo divido eso por 2,485, es exactamente como si tuviéramos hoy 248,000 desempleados en porcentaje. Es decir, como si nuestro porcentaje, y vamos a ver una cosa, también, porque, voy a hacerlo con la tasa de desempleo. El año pasado eran 2,485, vamos a ver, 297 es a el 12, como 183, si usamos la misma base, es a X. Vamos a usar la misma base de fuerza laboral. 12 por 183, igual, dividido entre 297. Algo estoy haciendo mal yo aquí. Me expliqué en lo que estoy intentando hacer, don Gerardo. O sea, si la fuerza laboral fuera la misma y nadie se sale, ¿cuánto sería la tasa de desempleo con las personas que hoy buscan trabajo? Si la fuerza laboral fuera la misma del año pasado. Exactamente. Y tuviéramos si tuviéramos 2,078,000 ocupados, ¿cuánto sería la tasa de desempleo? Perdón. 2,078,000 entre 2,485,000 tendríamos una tasa de desempleo del 16.4%. Entonces, nosotros nos autoengañamos con ese 8 porque la gente dejó de buscar trabajo. Es correcto. Es un dato que en primera instancia parece muy bueno, pero es engañoso porque esa reducción, repito,
no obedece a que el crecimiento de la producción que se está dando, ¿verdad?, de un 5% y que es real, no se está traduciendo en la misma proporción en creación de nuevos puestos de trabajo. Ahí la hipótesis que uno podría hacer es que como los sectores que están dinamizando la economía tienen que ver con las zonas francas, básicamente la industria de fabricación de insumos médicos, que es muy intensiva en el uso de maquinaria, equipos, tecnología, no necesitan incrementar sus empleos en la misma proporción en que están incrementando la producción. Entonces no es así como un tipo de producción beneficiosa en términos de que la población se está viendo beneficiada, o porque hay pocos encadenamientos productivos entre las zonas francas y el régimen definitivo. Entonces no se está traduciendo ese crecimiento de zonas francas en que haya más oportunidades de empleo para las empresas del régimen definitivo. Entonces es iluso ese crecimiento de producción y esa rebaja de la tasa de desempleo. Sí, pero yo estoy un poco preocupado por la búsqueda de titulares fáciles, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? Le voy a poner un ejemplo para explicar. Digamos que yo tenga a Noticias Repretel endeudado 100 millones de colones. Y entonces me llama la presidencia del canal y me dice el año pasado, Randall, vos tenés endeudado 100 millones de colones, pero digamos que la deuda es $100. Déjeme calcular al año pasado cómo era esa deuda. Vamos a ver. Yo tenía, el año pasado eran, o sea, digamos que yo, voy a quitar, olvidemos el ejemplo que puse, digamos que yo tenía $30,000 endeudado el noticiero, ¿verdad? Pero el año pasado el tipo de cambio eran 600, que entonces eran 18 millones de pesos. Este año lo sigo teniendo igual, $30,000, pero el tipo de cambio está bien 538. Entonces realmente dice que la deuda son 16,140. Entonces yo llegué el año pasado y me dijeron, trae todos los datos en colones, se subí a la presidencia del canal. ¿Usted tiene endeudado Noticias Repretel? Sí, señor. ¿Por cuánto? 18 millones de colones. Ok, me voy. Subo este año la misma deuda, no ha amortizado absolutamente nada, no he pagado nada de la deuda, pero subo y digo, logré bajar la deuda de 18 millones a 16 millones 140. ¿Okay? Realmente no es cierto. Lo que tiene es un efecto al colonizar la deuda que tengo. Claro, pero que eso es lo que hace el país con la deuda, por cierto, pero bueno. Claro, pero si usted como el gobierno recibe sus ingresos en colones, sí es cierto que esos colones tienen ahora casi un 20% de mayor poder de compra en dólares. Entonces ¿sí? usted se ha visto beneficiado porque ahora puede pagar la misma cantidad de dólares con menos colones, ¿verdad? Claro, pero digamos, pero es como que yo lance el titular, bajé mi deuda. Todo el mundo, bien, Randall, bien. Realmente no la bajé, Gerardo, me beneficié del cambio en el tipo de cambio. ¿Okay? Es parecido a esto, bajé el desempleo, ahora es 8,1. De ahí no, tampoco. Bueno, interesante. Efectivamente, no fue por su gestión que usted bajó la deuda, sino, entre comillas, digamos, fue por la gestión del Banco Central. Sí, digamos, si yo manejara el tipo de cambio, también felicíteme por el toque que hice, pero no lo manejo yo. Ese es el problema, de que este tipo de variables macroeconómicas causan distorsiones en los cálculos económicos y financieros. Y en particular, en materia del tipo de cambio, ahora que estamos en vísperas de los presupuestos del próximo año, los gerentes financieros se están rompiendo el coco porque no saben qué tipo de cambio utilizar, si el tipo de cambio de 600 y resto del 2022 o el tipo de cambio ahora de 540. Y si usted es una empresa que recibe como ingresos dólares, pero sus gastos están en colones, ahí sí tiene un problema porque desde el punto de vista de flujo de caja,
de liquidez, sí es cierto que ahora sus gastos en colones absorben una mayor proporción de sus ingresos. Y eso es lo que le está pasando a muchas compañías del país, porque la variación del tipo de cambio que se ha dado, la política cambiaria que se ha seguido, ha reducido significativamente la competitividad de esas empresas. Del punto de vista del punto de vista del desempleo, podría yo vender la idea, qué bien que la estoy haciendo, porque estoy reduciendo el nivel de desempleo casi 4 puntos porcentuales. Pero eso no es cierto, porque la gente no está sintiendo de que sobran los empleos, que hay mayores oportunidades de empleo. Preguntan si estas cifras se deben a que ha crecido la informalidad. Eso no es así, porque la encuesta continua de empleo registra tanto los empleos formales como los empleos informales. De hecho, nos dice que casi el 38% de los empleos en Costa Rica están en la informalidad. Claro, pero aquí la gente pregunta, y yo sé que ya se me van a venir encima, pero es que los números hablan, los números son claros. Si yo en mi casa vivimos 4 personas y hay una que anda buscando trabajo sin encontrarla, y a mí me dicen, ¿a usted le afecta el desempleo? Yo digo, sí, porque anda buscando trabajo y no lo encuentra. Si esa cuarta persona no anda buscando trabajo y me preguntan, ¿es desempleado? Digo, no, porque ya no está buscando trabajo. Ya no está buscando trabajo, entonces no es desempleado. Entonces es como que yo aplaude y diga, vencimos el desempleo. No, no lo vencimos. Es que esa cuarta persona ya no está buscando trabajo. Entonces, a la pregunta de Riley González que me dice, entonces aumentó el desempleo. No aumentó el desempleo. Disminuyó la cantidad de desempleados. Pero no significa que la cantidad de desempleados que disminuyó consiguiera trabajo. Lo que significa es que la cantidad de desempleados que ya no aparecen dejó de buscar trabajo. Entonces, sí, como la gente no come aire, y es la gran preocupación de don Gerardo hace meses, es ¿dónde diablos se mete la gente que sale desempleada cuando no tenemos más gente trabajando? Yo tenía la hipótesis de que era el rapto de los santos, de que yo ya soy un pecador y por eso no me doy cuenta que un montón de gente se está desapareciendo. Pero entiendo que aún no, don Gerardo, entiendo que no es que la gente se está desapareciendo. Es correcto. Y en esto yo difiero de Jorge Santiago Arce, que dice que los dos estamos tratando de desvirtuar la buena labor del gobierno. No, es que los números son contundentes, los números no engañan. Vuelvo a repetir, la cantidad de desempleados ha bajado de 297,000 a 183,000. O sea, el número de desempleados se ha reducido en un año 114,000 personas. Y eso hace que la tasa de desempleo se vea reducida del 12% al 8%. ¿Y el número de ocupados cuánto se redujo? Aquí está a la par. El número de ocupados pasó de 2,188,000 a 2,078,000. O sea, se destruyeron 110,000 empleos. Entonces, fuera del mercado laboral van 114,000 personas que estaban desempleadas, más 110,000 que tenían un empleo y lo perdieron, más 52,000 personas nuevas de 15 años que se incorporaron a la fuerza. O sea, en lo total, que pasa, perdón, 276,000 personas ahora están fuera del mercado laboral, de 1,600,000 a 1,900,000. Y cuando se les pregunta el por qué, no es porque se cansaron, técnicamente porque están desalentados de seguir buscando trabajo. No, la razón principal que dan esas 276,000 personas es que se salieron para hacer cuidado de niños, de adultos mayores, para estudiar, para viajar, o cosa que obviamente no está en la encuesta y no lo van a decir, para dedicarse a actividades ilegales, o como algunos funcionarios de gobierno argumentan, es que la gente se está pensionando, se está retirando. Por eso tenemos que ver ahora por edades esos 276,000 para ver si coinciden que todos son más de 60 años. Claro, pero vea que toque, pues que aquí
Steven dice, bueno, Marianela Cordero dice, la colega, dice, ¿y esas personas que ya no buscan trabajo, qué hacen? ¿Cómo los llamaremos si no son desempleados ni postulantes? Steven Zamora dice, Randall, si no buscan trabajo están comiendo porque alguien nos mantiene o alguien le alcanza más la plata y lo de los dólares esto es una ruleta. Vean, vamos a ver, voy a poner un ejemplo que es mi hipótesis también. Digamos que yo contrabandé cigarros. Peor, yo soy sicario. Ok. Entonces, ¿estoy buscando trabajo? No estoy buscando trabajo, ya tengo trabajo, pero es un trabajo inconfesable. Entonces, no entro en la lista de desempleados, pero tampoco entro dentro de la fuerza laboral. Me dedico a contrabandear cigarros, pero yo no voy a decirle a la gente del INEC que estoy contrabandeando cigarros. Ese es mi verdadero temor, que la mezcla sea la gente pensionada, está bien, digámosle al gobierno, sí, hay un montón de gente pensionada, no creo que alcance ese dato, ¿ok? Pero porque José Antonio Gutiérrez dice, muchos pasan al trabajo informal, ya aquí están contados, eliminemos eso de la lista, no están en trabajo informal, algo están pasando, o se pensionaron o están trabajando en cosas ilegales. Cuando usted ve ayer que la Policía Judicial hace antier 48 allanamientos por tiempos ilegales en Limón, bueno, ahí van 48 de la lista. Esa es la verdadera preocupación, don Gerardo, que le digo, vengo sintiéndole a usted desde hace meses cuando dice, ¿qué pasó con esta gente? Se fumó, Okay, no la encontramos. Si quiere, bajemos al siguiente para que quede más claro. Nada más llevemos el dato que hay fuera del mercado laboral, 276,000 personas. Sí, señor, ahí está. Entonces viene el gobierno y dice, es que se están pensionando. Y entonces, efectivamente, de esas 276,000, el 42%, o sea, 115,000 personas, tiene más de 60 años. Entonces, uno podría suponer, como dice el gobierno, sí, eso fue que se pensionaron. Pero si usted tiene una empresa y alguien se pensiona y la empresa está bien, usted lo que hace es sustituir la plaza. Trae a alguien nuevo que asume esa posición. Pero supongamos que no es así. Entonces, el gobierno tendría razón en su explicación solamente en un 42%. Vean que de 15 años a 34 años hay prácticamente 91,000 personas que se retiraron del mercado laboral, un 33% de los 276,000. Y es ahí la pregunta. Entonces, esta gente que está en lo mejor de su juventud, ¿por qué se sale del mercado laboral? ¿Cómo va a vivir? Si dice que va a estudiar, que se va para el exterior, etcétera. Bueno, ¿quién le va a estar dando? Uno podría pensar, bueno, hay subsidios del Estado, transferencias, a alguien en la casa le da, pero la situación no es así como para que en un hogar una sola persona pueda satisfacer todos los requerimientos, y entonces uno empieza a pensar mal en el sentido de si esta gente está siendo contratada en la ilegalidad. Y ahí sí, si yo soy ilegal, si estoy en contrabando, si estoy en narcotráfico, si estoy en sicariato, no va a decir la persona cuando lo encuestan, ¿y usted a qué se dedica? Me dedico a contrabandear o me dedico al sicariato. Esto es una duda, como usted dice, que reiteradamente venimos señalando, y que ni el Ministerio de Trabajo, ni el INEC, ni el Banco Central, ¿verdad? Han podido profundizar, y me parece que es muy relevante a propósito de que en México acaba de salir la noticia que lamentablemente los carteles de la droga son de los principales generadores de empleo, solo que es un empleo ilegal. Y aquí, como está pasando tanta cosa violenta, y sobre todo en muchachos jóvenes, uno tiene el sesgo ante la falta de data de creer que esta gente está siendo contratada en la ilegalidad. Aquí dice Relay, yo asumo entonces, dice él, que aumentó la informalidad en el país. No, bajó. Es correcto. De nuevo, la encuesta continua de empleo toma en cuenta tanto el empleo formal, que paga cargas sociales y que paga impuestos,
como también las actividades económicas que están en la informalidad, no pagan impuestos, no pagan cargas sociales, pero están en actividades legales. Eso está en los 2.100.000 ocupados del país. Lo que no está registrado es esta gente de 276.000 personas que se fueron del mercado laboral, cómo están viviendo, de dónde están obteniendo sus ingresos. Y aquí otro seguidor, efectivamente, el suponer que el 100% de las personas de más de 60 años que se retiraron del mercado laboral es porque se están pensionando, es un supuesto muy fuerte, porque no todos se pensionan o, repito, esos puestos de personas que se pensionan son sustituidos Sí. por nuevas personas. Bueno, peor el supuesto de decir que todas las personas que salen del desempleo se pensionaron, digamos, o de la fuerza laboral se pensionaron. Déjeme volver un toquecito al cuadro de arriba. Si yo digo que este año, hay 110.000 personas menos ocupadas y hay 114.000 menos personas desempleadas, lo que significa es que no hay creación real de empleo. Digo, ahí se matan entre los dos. Esa es la preocupación, pero además el otro agravante es que la economía está creciendo. Entonces, ¿cómo es que la economía creciendo a un ritmo récord del 5% y el empleo no se comporta de manera paralela? O las empresas están siendo más productivas, más eficientes, o utilizando procesos productivos más intensivos en capital, ¿verdad? O es un estilo de economía no conveniente porque no se están dando mayores oportunidades de empleo. Entonces es un crecimiento que beneficia a las empresas, pero no a los ciudadanos. Don Gerardo, pero por ejemplo, si hay una empresa castigada por el tipo de cambio que tenemos, ¿ok? Y mi economía crece, realmente yo me sostendría la plata y aumentaría mis márgenes de utilidad porque estoy perdiendo demasiado en el tipo de cambio. Entonces yo no traduzco mi crecimiento en empleo. Prefiero guardar la plata para el castigo que me está generando el tipo de cambio. Bueno, eso es bajo el supuesto de que yo tengo margen para ser más productivo, más eficiente, producir más con los mismos recursos o producir lo mismo con menos cantidad de recursos. Yo sí puedo dar fe que ya hay ciertas empresas que ante el castigo del tipo de cambio, la contraparte, por decirlo así, es el recorte de posiciones de trabajo. O sea, el cerrar posiciones de trabajo, el traer listados y decir, ok, ¿cuánta gente se va para que el presupuesto del 2024 nos dé utilidades y podamos seguir operando? Don Gerardo, permítame ir, se me olvidó. A la primera pausa comercial, tengo que hacer dos. Voy a ir a la primera y regresamos con más de matices. Ya estaba apasionado ahí el tema. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Ya volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Se acerca la temporada de compras más emocionante del año y tu negocio puede dar a conocer sus descuentos en Mi Anuncio Monumental. La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Estamos en Matices. Don Gerardo Corrales me acompaña hoy. Yo me atrasé en su presentación, voy a volver a adelantarme. Estamos hablando de la encuesta continua de empleo que hace el INEC, don Gerardo. Sí, otro es interesante porque de la gente que queda desempleada, los 183.000 personas hoy que están desempleadas, si los segregamos por edades, si bien es cierto el país muestra una tasa de desempleo del 8.1%, vean que en el rango de 15 a 24 años, las personas que siguen buscando empleo y no lo encuentran son jóvenes de 15 a 24 años. Prácticamente ahí la tasa de desempleo, no importa si uno es hombre o es mujer, es 3 veces más que el promedio del país. Esto es frustrante porque sí, nuestros jóvenes no están logrando
ubicarse en el mercado laboral. Tratan de conseguir empleo y no lo encuentran. Y no hay mayor frustración que esa, ya sea que hayan estudiado y tengan su título o que están necesitados de tener un puesto para seguir estudiando o para dar sustento a sus familias y no lo encuentran. Y vean que conforme va aumentando la edad, las tasas de desempleo son muy bajas. Realmente el problema serio de desempleo nuestro lo tenemos en ese rango de 15 a 24 años. Y parte también del problema es que de la educación pública, el 57% de los muchachos no la están terminando. Entonces tal vez llegan a buscar empleo, pero no tienen las habilidades, idioma o digitales que el mercado, en el tanto que son las zonas francas las que crecen, está demandando. Y ahí sí tenemos un problema estructural. Uh-huh. Y dice Alan Alberto Escalante, y por eso hay que tener tanto cuidado en los conceptos. Refuto el argumento, hay un gran sector de la juventud que no quiere trabajar. Sí, entonces no son desempleados. Exactamente. Es que mucho ojo con los conceptos. Cuando el INEC nos dice desempleados, es gente que está activamente buscando trabajo y no lo encuentra. Si hay alguien en su casa que no trabaja, pero no busca trabajo, no entra como desempleado. Entra como fuera de la fuerza laboral. Sí, me encanta el concepto porque mucho de este programa debe ayudarnos a educarnos económica y financieramente para que entonces no nos metan un 5 con hueco. Cuando aparece la tasa de desempleo, como usted lo dice, es gente de más de 15 años que anda buscando trabajo, que quiere trabajar, pero no lo encuentra, ¿verdad? Así es como la encuesta aborda a esta gente. En las últimas 2 semanas, usted salió a buscar trabajo. Y si la respuesta que da es sí, y de inmediato se le pregunta, ¿y lo consiguió? No, se reporta como desempleado. Eso es lo que estamos diciendo. De estos jóvenes que quieren trabajar de 15 a 24 años, 1 de cada 4 no lo encuentra. Eso es lo que estamos diciendo. Si no quieren trabajar, se reportan fuera del mercado laboral. Y por cierto, aquí, porque ahí veo un par que ya me dijo canalla. Vean, yo no estoy diciendo que el gobierno no haya hecho nada. Tampoco estoy diciendo que el gobierno mienta con los datos, porque los datos son del INEC. Yo lo que estoy diciendo es que nosotros y el gobierno también no podemos ser miopes a la hora de analizar los temas. No podemos engañarnos a nosotros mismos. ¿Okay? Imagínense, no sé, que yo soy diabético y entonces el día que me voy a hacer el examen de glucosa, no como azúcar 3 días antes, me va a salir bien ese día, pero estoy autoengañándome. Yo lo que llamo no es a no autoengañarnos, ni nosotros ni el gobierno. Digamos que el gobierno diga, suave, es que bajó el desempleo porque resulta que de esa gente que activamente estaba buscando trabajo, hoy no lo busca. Entonces, bueno, ¿y por qué no lo busca? Porque realmente no se han generado nuevos empleos, que ese es el tema. Y dentro de los desempleados que sí están buscando trabajo, don Gerardo nos explica que hay una altísima cantidad que tiene entre 15 y 24 años. Y cuando sumamos entre 15 y 34 se hace todavía mucho más y nos vamos al 33% de los desempleados que están en esa edad. A ver, es importante, ¿sí? Randall, hay cosas buenas y recientes. Por ejemplo, la misión del Fondo Monetario nos evaluó muy bien, pero ellos, digamos, lo que vieron fue crecimiento de la producción. De hecho, lo revisaron hacia arriba. El país está creciendo efectivamente, como dice el presidente, del 3.3, vamos creciendo ya prácticamente el IMAE al 6%. Él habla de una aceleración en la producción, eso es cierto, ¿verdad? También es cierto que las finanzas públicas están muy bien, hay un superávit primario, y a raíz de esas 2 noticias, nos mejoraron la calificación de cumplimiento de pago de las obligaciones del gobierno, que es lo que se llama el rating. Nos pasaron a W-, Standard & Poor's, eso es bueno. Pero también cuando uno empieza a profundizar
en los datos se da cuenta que ese mayor crecimiento económico, si quiere bajemos a la siguiente lámina, porque estos son datos duros. Aquí tenemos en las barras la tasa de crecimiento de la producción según el Banco Central. Y esto reafirma lo que el presidente dice. De agosto del 2022, que crecíamos al 3%, ahora estamos creciendo al 6.6%. Pero a la par, yo puse la variación de la población ocupada. Entonces vean que en los primeros 3 meses, mayor crecimiento, más empleo, 8,000 empleos en agosto del 22, 9,000 empleos nuevos en septiembre del 22, 7,000 empleos nuevos en octubre del 22, pero vean que después algo sucede, que la economía crece, pero empiezan a desaparecer los puestos de trabajo, se destruyen puestos de trabajo. Y cuando sumamos todo eso, es donde llegamos al dato de que se han destruido 110,000 empleos. Entonces tenemos que cuestionarnos cómo hacemos para que esta tasa de crecimiento mayor de la producción se traduzca en más generación de empleos. Si es en zonas francas que se está dando, bueno, señores de zonas francas, ¿cómo hacemos para que ustedes se encadenen más, generen oportunidades para empresas del régimen definitivo como proveedoras de ustedes que están dinamizando la economía, ¿verdad? Sí. Sigamos, si quiere. Esto es el típico cuando uno dice, ¿por qué gano más y no me alcanza? Este es el resumen de esto. ¿Por qué produzco más y no genero más trabajo? Pero bueno, aquí estamos con el número de ocupados. Esto es donde se destruyeron los 110,000 empleos, 35,000 empleadas domésticas menos, 27,000 empleos menos en comercio, 20,000 empleos menos en infocomunicación, 19,000 empleos menos en servicios administrativos y profesionales, 10,000 en construcción, 10,000 en transporte, 3,000 en otros y 2,000 en banca y seguros. Vean que solamente en 2 sectores se crearon nuevas oportunidades de empleo, 3,000 en la industria y lamentablemente, digo yo, por lo que esto implica del punto de vista de gasto, 6,000 empleos nuevos en la administración pública. ¿Sigo bajando, Gerardo? Sí, por favor. Y es interesante, esto nos da la tasa de desempleo y la tasa de ocupación por regiones. Entonces, digamos, donde es mayor el desempleo, donde incluso hay problemas de participación laboral, es en la zona chorotega. Ahí es interesante, hay movimiento en la parte turística, pero no es suficiente. La tasa de desempleo es 11.6, mientras que en el Pacífico Central, en la región Brunca, tenemos tasas de desempleo por debajo del promedio país, 7.1, 7.2. En la parte atlántica, Guatar Caribe, 9.7. En la parte de Guatar Norte, 8.6. Y la parte central tiene una tasa de desempleo del 7.6. O sea que es diferente la situación del desempleo dependiendo de la región geográfica donde se ubique. Esto debería llevar al gobierno a planificar en cuáles regiones se necesita promover más empresas nuevas o más crecimiento en la contratación. Don Gerardo, permítame ir a la segunda pausa. Ok. Son las 2:50. Voy a la pausa, regreso con el último bloque de matices. Ya volvemos. Por Radio Monumental. 2:55, la radio de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros. Don Gerardo Corrales me acompaña hoy. Don Gerardo, nos quedan 2 minutos. Esta, o la que sigue. Bueno, no, esa. Vamos a ver, estos son temas buenos. Aquí están las estadísticas de la OCDE, de la tasa de inflación. Costa Rica es el campeón mundial, como dice el presidente, con una deflación del 3% a esa fecha, agosto. Muy por debajo del resto de los países de la OCDE, lo mismo que a nivel de inflación de energía, tenemos el penúltimo puesto o segundo lugar de inflación más baja por energía y liderando también la inflación alimentaria. Claro,
aquí hay un efecto muy importante de la apreciación del tipo de cambio, que el último año se ha reducido prácticamente un 23% el precio del dólar, y esto nos ayuda a bajar la inflación. Si bajamos, pero la contraparte, el gran reto del país y del gobierno, Randall, si bajamos ahí el gráfico, por favor. Claro. Nos encontramos con el reto de la tasa de desempleo. Si quiere baja, aquí. ¿Bajo más? Sí, señor. Aquí. Vean que la tasa de desempleo, no, subiendo al título, Randall, subiendo. No, súbalo. En esta, si sube un poquito, ahí vemos que España tiene una tasa de desempleo del 11% y nosotros aparecemos con una tasa de desempleo en el cuarto lugar de 8.8, o el gráfico que está a la par, que también es de la OCDE, nos da las tasas de participación, que es el problema nuestro, donde solo el 60% de las personas que pueden trabajar ofrecen su trabajo en el mercado laboral, cuando los países desarrollados ese indicador anda cerca del 80%. Entonces, todo esto se concluye en que el principal reto para mí del país no es la inflación, no son las finanzas públicas, no es el crecimiento de la producción, ahí estamos bien. El problema nuestro sigue siendo la generación de oportunidades de empleo. Y si bajamos a la última, vemos ahí la cantidad. Bajemos, Randall, la cantidad de hogares que hay en el país. Don Gerard, ¿me llega hasta ahí? Ahí. Hay 1.800.000 hogares, y si los dividimos por quintiles, nos damos cuenta que la cantidad de población que habita en esos quintiles y los niveles de ingreso por hogar o ingreso por persona. Vean que lo positivo es que en todos los quintiles ha habido en el último año aumento de los ingresos de los costarricenses. En promedio, por hogar 2.5% más, por persona un 4% más. Lo negativo de esto es lo que venimos acumulando desde hace ya prácticamente 10, 15 años. Vean que el 70% de los ingresos que se generan en el país se concentran en el quintil 4 y 5, donde hay prácticamente 700.000 hogares y habitan 1.800.000 personas. Pero de ahí hacia arriba, el reto también es de desigualdad, porque hay 1.166.000 costarricenses en el primer quintil que ganan en promedio al mes 70.000 colones. O sea, prácticamente el costo de la canasta básica. Y por eso la pobreza extrema del país no cambia. Sí, la pobreza total bajó, pero la pobreza extrema, ahí tenemos un problema. ¿Cómo se resuelve esto? No dando el pescado, sino dándole al sector productivo las herramientas necesarias, la seguridad, la confianza para crear más oportunidades de empleo. Aquí la idea no es venir a hablar mal del gobierno, como ya nos están señalando ahí los troles como canallas, sino enseñarle a la población toda la información objetiva tomada del Banco Central o del INEC para que se puedan sacar conclusiones y para que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo y el sector privado nos concentremos en el problema principal de este momento, que para mí es el tema del empleo, la creación de nuevas oportunidades de empleo y por qué hay 276.000 personas que se están retirando del mercado laboral. ¿Qué es lo que pasa ahí? Don Gerardo, muchas gracias por haberme acompañado hoy en Matices. Ha estado intenso e interesante, don Gerardo. Muchas gracias. No, a usted, Randall, con mucho gusto. Gracias por habernos acompañado. ¿Con qué canción quiere irse, don Gerardo? Y hay una canción que a mí me gusta mucho desde que estaba pequeñito, de Roberto Carlos, que se llama Mi Cacharrito. Buenísimo. Mi Cacharrito, de Roberto Carlos, despedirá Matices hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. En una hora estará disponible el podcast de este programa en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Ahí está Roberto Carlos de fondo. Don Gerardo, muchas gracias. Feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego a ustedes también que nos acompañaron. Y me encontré con dinamita. Todo eso